Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia con los pequeños fallos técnicos que tuvimos al inicio de la sesión. Eh, Hace un ratito les planteaba este ejercicio, ¿verdad? Este es de la segunda eliminatoria, nivel 3 del 2022 del año pasado, ¿verdad? Eh, Fue uno de los dos ejercicios de desarrollo que apareció y bueno, recuerdo que fui una de las personas que revisó este ejercicio y fue muy bonito haber encontrado, digamos, haber visto diferentes soluciones de parte de la gente. Digamos, digamos, hubo algunas personas que siguieron como eh, la solución, digamos, que habíamos pensado, pero hubo un par de gente eh, que propuso soluciones alternativas y bueno, pues nos alegró mucho ver esa diversidad, ¿verdad? Es algo que ustedes deberían saber, ¿verdad? Que no hay una única forma, bueno, casi siempre no hay una única forma de resolver las cosas, ¿verdad? O sea, deben sentir que ustedes están en, digamos, en libertad de usar los diferentes métodos que tengan a mano. Obviamente no quiere decir que cualquier enfoque, cualquier cosa vaya a guiar hacia la solución, pero no hay una única forma, ¿verdad? Y entonces no tienen por qué hacerlo de la misma manera que lo hace la gente que lo propuso, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un ejercicio eh, bonito, es un ejercicio, digamos, interesante, simpático. ¿Verdad? No es fácil, es un ejercicio que tiene su nivel de dificultad, ¿verdad? Y bueno, vamos a intentar ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Eh, Guiando hacia la solución. Eh, más que la solución en sí, ¿verdad? Lo interesante es el proceso de la solución, los conceptos que repasamos, ¿verdad? Que hay que aplicar y bueno, al final la solución es lo que es, ¿verdad? Pero lo que es más valioso es todo el proceso del descubrimiento. Ok, entonces me gustaría que tanta gente como pueda participe, ¿verdad? Entonces cuando yo les pida alguna idea, les agradecería que ojalá como que puedan participar personas diferentes, ¿verdad? Para que la conversación sea lo más fluida posible, ¿verdad? Entonces... em, Ok, entonces Rosa y Valeria cumplen un mismo día, ¿verdad? Rosa nació en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, de 1900 a 1999, y Valeria nació en el siglo XXI, ¿verdad? Que es del año 2000 al 2099. Hay un año, ¿verdad? Digamos, en su cumpleaños, en alguna fecha, se dan cuenta que al sumar los dígitos de su año de nacimiento, obtienen la, la edad en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las edades de Rosa y Valeria? ¿Ok? Eh, un resultado muy curioso es que no va a ser posible saber con certeza cuáles son las edades de Rosa ni de Valeria. O sea, uno va a poder saber cuál es la diferencia, pero no va a poder saber cuáles son las edades. Y un, eso es un resultado bastante curioso. ¿Ok? Entonces, podemos empezar. No sé si alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo se podría empezar, digamos, o sea, qué cosas podríamos empezar a plantear, ¿verdad? Eh, ¿Qué cosas podríamos empezar a plantear para irnos acercando hacia el ejercicio? ¿Ok? Pueden tomar la palabra, digamos, o si quieren, puedo irlos ahí llamando y, digamos, me van, digamos, en orden alfabético, tal vez, y me van diciendo, bueno, yo pensé esto otro, ¿verdad? Todo es válido, quizás no todo lleve a la solución, pero podríamos considerar diferentes ideas, ¿verdad? Que tal vez puedan llevar a la solución. Ok, entonces,
Tal vez voy a ir ahí diciendo un poco de nombres y bueno, si alguien quiere participar, participa y si no, dice, bueno, de momento no tengo ninguna idea. ¿Ok? Entonces, no sé si Alejandro Fallas quiera compartirnos algo, alguna idea. No, de momento no tengo ninguna idea. Ok. Bueno, Amanda, zumbado. Realmente todavía estoy Todavía pensando, no, digamos un poco temprano, ok. Voy a decir un par más y si no, después entonces doy una pequeña pista, ok. Entonces, eh, Armando, No tengo idea. ok. Y Bani, Bani One, bueno, no sé si está por ahí, pero bueno, entonces, Bueno, eh, profe, tengo una idea. No sé ok, si está bien, sí. voy a decir. Digamos, es que de momento no he llegado mucho, pero o sea, digamos, dice que ABC son los dígitos de nacimiento de Rosa, digamos, Ajá, y, sí, y ok, concluir que el primer dígito A siempre va a ser uno, porque nació en el ciclo, claro, sí, ciclo 20, entonces es el 1900 a 1999. muy bien, Entonces sí, ese dígito siempre va a ser el uno. Y también en el B, o sea, el segundo dígito va a ser 9. ajá, Y después C y D, ahí no lo estoy sacando mucho. Y también, o- análogamente, Valeria también primer dígito es 2 y el segundo dígito es 0. ok, muy bien, sí, Sí, ¿verdad? Digamos, y hasta el momento llegué a eso. Estoy está bien, pensando sí, ok. ok, digamos, entonces, o sea, lo que usted está diciendo es los dígitos del año de nacimiento intervienen, por ejemplo, en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, o sea, los dígitos intervienen ahí, entonces, digamos, es importante darle un nombre a los dígitos, ¿verdad? O sea, los dígitos del año de nacimiento son importantes, digamos, eso es un primer paso, ¿verdad? Que uno debería como darse cuenta. O sea, las hipótesis, ¿verdad? Digamos, interviene en las hipótesis del ejercicio. Entonces, cuando, digamos, a pesar de que no nos piden cuál es el año de nacimiento, ni, por ejemplo, ni nos dicen cuál es la edad de Rosa o Valeria, sino que nos piden otra cosa, pero a pesar de eso, podríamos considerar esos números porque sí intervienen en las hipótesis, ¿ok? Entonces, lo que sugiere Eric es simplemente bautizarlos, ponerles un nombre y ver qué podemos jugar con eso, ¿verdad? Entonces hay varias formas en las que vamos a poder jugar, ¿verdad? No es una única forma, pero bueno, empezamos diciendo, bueno, Rosa cumple en 1, 9 AB, que AB es algo que tenemos que determinar, y Valeria cumple en 2, 0 CD, ¿verdad? 2000 CD y 1900 AB es lo de Rosa, ¿ok? Entonces esto es un primer paso importante. Digamos, no hemos hecho mucho, pero, o sea, es el bautizo de cosas que vamos a intentar buscar, ¿ok? Entonces, ok, bueno, entonces están estas cosas. ¿Cuál podría ser un segundo paso? Un segundo paso hacia la solución. Veo que Tomás no sé si quiere decir algo. Ok, bueno, entonces, todos de acuerdo con lo que Profe, sugirió. Ajá, yo, sí. yo tengo una pregunta. ¿Se considera que es el año 2022? No, 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 eso es, digamos, el enunciado decía, en algún año se dan cuenta que, ¿verdad? En algún año se dan cuenta de la cosa, ¿verdad? De hecho, yo creo que el año 2022 no es Eh, un año posible para que se dé eso, me parece, Ok, pero gracias. ¿podr- ¿Podría regresar el enunciado para verlo o no? sí, voy a
Ya lo había quitado, regálame un toquecito para volver a buscarlo. Em, Una consulta, bueno, ahí conforme al ejercicio. sí, Digamos, se tomaría, digamos, se podría tomar en cuenta yo digo que por orden lógico se podrían descartar tal vez los primeros 10 15 años de 1900 por el motivo de que pues ya es improbable de que haya una persona tal vez de ciento y algo de años, en el sentido que se mire por el lado de la lógica. O no sé si ahí no sí, digamos, aplica. podría, o sea, sí De hecho, yo podría creo que ser. disculpe, yo creo que el mismo enunciado mencionaba que era menor a 99, o sea que ambas tenían menor a 99 años. Exactamente, digamos, las personas tienen menos de 99 años, ¿verdad? Voy a copiar digo, a mostrar el enunciado, ¿verdad? Tienen menos de eso, digamos, pero lo que pasa es que no dice, Ajá, eh, que no pero dice, la diferencia no tiene que ser necesariamente menor a 99 o sí. bueno, dice, si Rosa tiene menos de 99 y Valeria también, entonces, o sea, perdón, si Rosa tiene menos de 99 años, entonces la diferencia también tendría que ser menor que 99, ¿verdad? Porque no puede ser, o sea, Valeria no puede tener una edad negativa, ¿verdad? Pero principalmente lo que no se sabe es en cuál de sus cumpleaños se dieron cuenta. Entonces puede ser que haya sido en el año 2000. Bueno, seguramente en el año 2000 no puede ser porque eh, Valeria, eh, digamos, Valeria obviamente con 0 años no habría podido pensar eso, o 2001, 2002, digamos, hay algún tipo de consideraciones lógicas como que uno podría decir, bueno, descartemos estos casos, pero digamos, en este caso, eso descarta muy poquito todavía, o sea, como que tal vez hay algunas otras cosas que podamos hacer, ¿verdad? Bueno, bueno, alguien ahí decía, ¿verdad? Descartar, digamos, de 1900 a 1910, por ejemplo, ¿verdad? Eh, digamos, ahorita vamos a O, ver, ya vamos a- sabiendo como que el punto máximo, digamos, de la diferencia es menor a 99, entonces ya es como decir, bueno, a partir de 2000, 2008, 2089 para abajo y una fecha que coincida con una edad lógica del nacimiento de Valeria, que es como creo que la que nace a partir de los 2000, sí, porque digamos, ya luego la suma ya va a dar como números como el de 12, 15 y así. Entonces, algo que concuerde con ese dato. sí, lo que pasa, digamos, ¿verdad? Digamos, el ejercicio, lo que pasa es que no va, o sea, cuando lo resolvamos al puro final, nos vamos a dar cuenta que no es posible determinar ni el año de nacimiento de Rosa, ni de Valeria, ni el año en que se dieron cuenta, ni la edad de Rosa, ni la edad de Valeria. Lo que se puede determinar es la diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos, uno puede encontrar cosas que podrían ser, pero de alguna forma uno no está descartando que otras cosas no puedan ser también, ¿verdad? Eh, digamos, Ah, tal vez el ejercicio, ¿verdad? Puede haber sido un poquito más preciso, es como, sin suponer nada adicional, determine la diferencia de sus edades o algo en esa línea, ¿verdad? Vamos a ver que sí podemos hacer una reducción más adelante, como la que sugería uno de ustedes, eh, ¿verdad? Que nos ayudaría, digamos, hacer 100 sumas o 100 consideraciones es un montón de trabajo. Uno lo puede hacer en una competencia. Yo lo hice en alguna competencia en la que participé, ¿verdad? Me tocó hacer como 150 sumas a mano, ¿verdad? Pero, eh, digamos, es tal vez como el último recurso al que uno debería eh, recurrir, ¿verdad? Es como la última cosa que a uno se le ocurra. Si uno puede reducir la cantidad de posibilidades a un número menor, podría ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, antes de ponernos como ansiosos por, por empezar como a batear y dejar una variedad de números muy grandes disponibles, intentemos tal vez eh,
intentemos tal vez reducir un poquito y tal vez ahí después sí vamos a ver las posibles reducciones, ¿verdad? Steve levantó la mano, ¿verdad? Ah, sí, profe. Bueno, yo empezaría. Por cierto, bueno, no, eso es otro, de cambiar el nombre, no sé cómo, pero bueno. Yo primero descartaría, porque son muchas edades, entonces sabemos que de Rosa creo que es máximo 1999 y como se suman las edades sería hasta 28 años, ¿verdad? Exactamente, eso es una, digamos, eso es una, una, una reducción que puede servir, sí. Ujú. Y también, pues en el caso de Valeria, si sumamos, bueno, los dígitos de 2099 va a dar 119 años, pero pues Como como siento, ah, lógicamente no se puede más de 99, entonces también son otros valores que se van descartando, eso sí, pensé yo. sí, digamos, que está buena eh, reducción y tal vez la podemos, o sea, la voy a anotar para considerarla más tarde, digamos, ¿verdad? O sea, solución alternativa, ¿verdad? Pero vamos a ver que eh, hay diferentes posibilidades eh, para los años de nacimiento de Rosa y de Valeria, ¿verdad? Creo que alguien más había levantado la mano, Nathan o Nathan, ¿verdad? Sí, disculpe. No sé si se escucha bien, es que hay mucho ruido Sí, en el lugar, se escucha pero bien. lo que yo había pensado, pues, es que no sé si uno encuentra una situación en la que se estén cumpliendo los requisitos, entonces l- la diferencia tendría que cumplirse, o sea, probando con otras situaciones, en base a la diferencia que uno obtiene, utilizando la situación que sí le sirvió, si se sigue cumpliendo, yo creo que esa sería la respuesta correcta. Y utilizando lo que dijo el compañero anterior, si lo máximo de suma es 28 años, entonces significa que lo máximo que puede tener o sea, el máximo nacimiento que pudo haber tenido Valeria tuvo que ser un menor a 2027 si no me equivoco. Entonces, Exactamente. partiendo de ahí se puede ir descartando resultados. Se puede ir reduciendo, sí, claro, exactamente, sí. Digamos, lo que dicen ambos es o sea, correcto, ¿verdad? Eh, podemos plantear eso como una solución alternativa, ¿verdad? Ver que Rosa, bueno, que no sé si todos siguieron la idea de la persona que planteó esto, pero la edad más grande que podría tener Rosa en el momento ese en que se dieron cuenta es 1999, ¿verdad? 1 más 9 más 9 más 9, que eso suma 28. Entonces, como Rosa no puede tener más de 28 años, el año en que se dan cuenta de esta situación no puede ser más allá del año 2027, ¿verdad? Que es 1999 más 28. Eso reduce un poco el margen de edad de Valeria, ¿verdad? Y bueno, podemos intentar hacer un análisis desde ahí. Eh, Sin embargo, digamos, ese análisis, a, a pesar de que queda un poquito reducido, no es tan fácil de llevar a cabo, o sea, se puede hacer, no son tantos casos, ¿verdad? Pero igual hay que ir a trabajar un poquito. La clase esta, como está orientada hacia teoría de números, me gustaría plantear otra solución alternativa, ¿verdad? Y analizar qué cosas de la teoría de números nos permiten resolver este ejercicio y después si podemos hacer ese otro argumento que es un poquito más algebraico, ¿verdad? Más como de ir a acotar cosas, ¿verdad? De ir a delimitar años y así, ¿verdad? Que no tiene tanto contenido de teoría de números como este, ¿verdad? Con lo que decía el compañero, creo que era Nathan, ¿verdad?
que decía que él encontró una situación en la cual las edades daban cierto número y que, bueno, encontró otras situaciones en las que eso también sucedía, ¿verdad? Em, digamos, posiblemente, digamos, o sea, está bien encontrar un caso particular, ¿verdad? Pero tal vez entonces la redacción pudo haber sido un poquito más precisa y haber dicho, determine todas las posibles diferencias de sus edades, ¿verdad? Y entonces, bueno, digamos, a veces uno se puede equivocar, puede que el examen haya necesitado un poquito más de precisión, ¿verdad? Pero cuando hay una pregunta de este estilo, sí vale la pena pensar como si uno encuentra una solución, si será la única solución que existe, porque puede ser que haya más, ¿verdad? Y uno pues que no sabría si son todas las posibilidades las que están ahí, ¿ok? Entonces, intentemos el acercamiento por medio de teoría de números y después intentamos ese otro acercamiento algebraico que sugirieron ustedes, ¿verdad? Entonces voy a volver a compartir aquí en la pizarra. Eh, voy a volver a compartir la pizarra un momentito. Ok. Entonces eso era lo que teníamos, ¿verdad? Eh, los dígitos del año de nacimiento son importantes porque aparecen en las hipótesis y entonces vamos a intentar usarlos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, sabemos que, ¿verdad? Uno era que Rosa era de 1900 AB y era del 2000 CD, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta de la situación, Rosa tendría, ¿verdad? La edad de Rosa sería 1 más 9 más A más B, ¿verdad? Eso sería 10 más A más B. Y Valeria, ¿verdad? La edad de Valeria sería 2 más 0 más C más D. ¿Ok? 2 más C más D. ¿Ok? Y entonces, Rosa nace en ese año y en determinado año tiene esa edad. Valeria nace en ese año y en Eh, determinado año tiene creo que esa otra. tengo una idea. Ok, sí, ok. No sé si está correcta, pero digamos, va de la mano con lo que usted mencionó hace un ratito, que fue lo, digamos, tomar el caso donde la máxima edad que puede tener es 28, ¿ok? Hasta el momento en el que se encuentra. Entonces, digamos que en el momento en el que se dan cuenta tiene 28, entonces a partir de 1999. A eso, digamos, digamos, a 1999 le sumé 28 y me queda que, o sea, se dio cuenta se dieron cuenta en 2027, ¿ok? Y eso suma 11. Entonces, digamos, que la otra nació, digamos que está cumpliendo 11 en ese día. Entonces sería como tomar la diferencia desde 2017, o sea, no, 2016, 11 años menos, hasta 1999, que supuestamente es como los cumpleaños, ¿no? La diferencia. Sí, bueno, digamos, habría que ver eh, si los números cierran bien. No estoy seguro que cierren en ese caso. Digamos, en todo caso dijimos que esa otra solución íbamos a intentar hacerla ahorita después, digamos, no todavía porque son ideas diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que no, o sea, no siempre funciona. Por ejemplo, 1999, ¿verdad? Suma 28 años y esto lo que diría es que es el año 2027, ¿sí? Eh, Valeria, si tuviera, digamos, eh, Valeria, ¿verdad? Nace en este año y usted
lo que dice es que, ¿qué cosa? Perdón, o sea, que, Ajá, digamos, lo que yo pensé fue, digamos, o sea, el tiempo el plazo máximo es, digamos, ese 2027, ok, entonces ahora, porque, digamos, si se dan cuenta en ese día, o sea, bueno, en ese año, pues, al sumar los números me da, digamos, 11, bueno, o sea, sí, 11, ya luego, entonces yo digo, bueno, pero si esa tiene 11 y nada más, o sea, o quiero sacar la diferencia, entonces yo le resto a bueno, ese año 11 años para hacerlo a la diferencia a partir de sí, los cumpleaños. pero 2016 no funciona. Por ejemplo, 2016 daría que tiene, o sea, si hubieran nacido en 2016 tendría 9 años, perdón, tendría, o sea, tendría 9 años y esto da 2025, entonces no sirve, ¿verdad? O sea, Mm, y además, por ejemplo, que sume 11 no quiere decir que sea la mayor suma. Por ejemplo, 2019 suma 2 más 0 más 1 más 9 suma 12. Entonces, digamos, hay mm, que tener un poquito de cuidado con ese argumento, ¿verdad? Entonces, ok, ok. eso lo vamos a ver con un poquito más de cuidado cuando terminemos la solución, ¿verdad? Ah, ah, Pero, digamos, esto es muy particular, ¿verdad? O sea, esto es sumamente particular. Puede llevarnos a la solución, pero hay que hacerlo con cuidado porque el análisis eh, es bastante extenso. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos, en primer lugar, antes, ¿verdad? Lo que hicimos fue bautizar y ahora el segundo paso sería usar las hipótesis, ¿verdad? Entonces, con base en las hipótesis tendríamos estas dos relaciones, que la edad de Rosa sería 10 más A más B y la edad de Valeria sería 2 más C más D. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con eso? Eh, digamos, hay varias cosas que podríamos hacer, ¿verdad? Una es, bueno, les dejo la posibilidad. Si uno sabe el año de nacimiento y si uno sabe la edad, ¿qué puede saber uno entonces con eso? Si yo sé, digamos, que yo nací en 1950 y tengo 60 años, ¿qué El puedo año hacer? en el que están, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, o sea, con uno más 2 podemos encontrar el año actual o podemos encontrar digamos, el año en que se dieron cuenta, ¿verdad? Y entonces, digamos, obviamente el año o sea, se dieron cuenta el mismo año, ¿verdad? Entonces, cuando sumamos, ¿verdad? Entonces esto nos dice que 1, 9, AB, o sea, esto como un número todo pegado, ¿verdad? Más 10 más A más B, ¿verdad? Esto debería ser igual, este es el tercer paso, ¿verdad? Esto debería ser igual entonces al año 20 CD sumado con 2 más C más D, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Esto es igual al año del descubrimiento, digamos, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, si quisiéramos hacer un poquito de álgebra, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un poquito de álgebra, o sea, para manipular, digamos, un poquito esta expresión y manipular un poquito esta otra expresión, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer, digamos, con 19, o sea, con 1900 AB? ¿Cómo se podría poner de una forma más manejable? Pero, o sea, si yo supiera cuántos A y cuántos B, digamos que fueran 3 y 4 o 5 y 7 o lo que sea, ¿cómo puedo poner yo ese número para poder manipularlo de una mejor forma? Expandir los dígitos. Como, Exactamente. bueno, Sí, sí, o sea, diga, o sea, ¿cómo haría usted eso? Sí, claro, sería 1900, ¿sabe? Es lo mismo que 1000 más 900 más 10 más, sí, más 10A más B. muy bien, exactamente. Digamos, eso creo que a veces en el colegio se le dice notación desarrollada o algo así, me parece, ¿verdad? Entonces, 1000 más 900,
más 10 por A, las decenas más las unidades. Muy bien, ¿verdad? Entonces el lado izquierdo, ¿verdad? Sería igual a 1900 más 10A más B más 10 más A más B. Y esto, ¿verdad? Si lo juntamos todo, nos quedaría 1910, ¿verdad? Este 1900 con este 10, el 10A con el A nos daría 11A y el B con el B nos quedaría 2B. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que tendríamos para el lado izquierdo. ¿Ok? Para el lado derecho podemos hacer algo similar, ¿verdad? 20CD sería entonces 2000 más 0 por 100 más 10 por C más D. Y entonces el lado derecho sería 2000 más 10 por C más D más 2 más C más D. ¿Verdad? Que esto se convertiría entonces en 2002 más 11C más 2D. ¿Ok? Entonces, esta es digamos, esta es una ecuación que nos relaciona ya los dígitos de A y B con los de C y D. ¿Verdad? ¿Cómo se podría? Bueno, ok, entonces planteamos la igualdad, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, esto es, repasemos los pasos. Paso uno, bautizar las edades, ¿verdad? O sea, es importante bautizarlas porque intervienen en las hipótesis. Paso dos, usar las hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que en determinado año la edad es la suma de los dígitos. Entonces simplemente traducimos eso. Y entonces uno piensa, bueno, yo tengo la edad y tengo el año de nacimiento, puedo encontrar cuál es el año en que se encuentran o en que pasan determinado suceso, ¿verdad? Y entonces justamente eso nos lleva a esta igualdad. Ahora, paso 4 es, bueno, trabajar un poquito esa igualdad y ahora vamos a ver qué podemos jugar, qué podemos decir con eso. Entonces, paso 4 sería, no sé, pongámosle ahí jugar, ¿verdad? Sería 1910 más 11A más 2B igual a 2002 más 11C más 2D, ¿verdad? Entonces, podríamos, digamos, juntar los números con números y las letras con las letras, ¿verdad? Entonces, podríamos pasar este número para allá y esas letras para acá, ¿verdad? E inclusive podríamos jugar un poquito con la forma de juntarlos. Entonces, esta expresión de arriba es lo mismo que si tendríamos 11 por A menos C más 2 por B menos D. Y 2002 menos 1910 sería 90 más 2, ¿verdad? Sería 92. Ok, sí. Hasta aquí vamos todo bien eh, con esta ecuación, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos quedaría. Y esta ecuación no es fácil de resolver. O sea, vamos a tener que hacer ahora sí un poquito de juego algebraico, ¿verdad? Para ver cómo interviene. Pero aquí es donde interviene un poquito lo de la teoría de números. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito, digamos, a partir de esta ecuación, ¿qué son algunas cosas que podríamos eh, observar? Digamos, ¿qué cosas podríamos ver fácilmente a partir de esta ecuación? Que el número 11 y 2 son primos. El 11 y el 2 son números Son primos primos. entre sí, entonces Ajá. como que no, o sea, que no podríamos simplificar, desgraciadamente, ¿verdad? Un poquito. Pero sí pasa una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, este 2 bueno, o sea, eso hace que esto sea par, esto de aquí es par, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, una observación, ¿verdad? Observación uno podría ser como que A menos C es
par, ¿verdad? Tal vez no es sumamente útil, pero bueno, sí podría servir, ¿verdad? ¿Cuál otra observación podría ser útil? Digamos que, sí, sí, Marco, adelante, puede. Claro, lo que me doy cuenta es que las decenas están restando y las unidades están restando. Ajá, sí. Ajá, o sea, digamos, este AC y este BD, ¿verdad? Son decenas menos decenas y centenas menos centenas. Entonces eso pues nos puede ayudar un poquito a calcular justamente la diferencia, digamos, de las edades. Es una posibilidad, ¿verdad? O sea, como que eso sí nos va orientando hacia la respuesta, ¿ok? Bueno, digamos, una segunda, digamos, observación, pienso yo, es que este número 92 es muy grande. Bueno, es relativamente grande, ¿verdad? Exactamente lo que acaba de decir Juan José en el chat, ¿verdad? Eh, que lo que acaba de decir Juan José, ¿verdad? Que ese 92 es muy grande. Y entonces más o menos ocupa que A menos C sea grande y que eh, B menos D más o menos también, ¿verdad? ¿Qué pasaría si A menos C fuera pequeñito? Bueno, lo que nos dice Juan José, ¿verdad? Es que B menos D, ¿verdad? Lo más, lo más grande, ¿cómo es? Sí, no, mejor dicho, vamos a ver qué queremos. Sí, no, más bien, lo más grande que puede ser esto es, ¿verdad? Si fuera 9 menos cero. Sí. Entonces, ¿qué implica esto? Que esto implica que 2 por b menos d es no, perdón, lo más grande, no, es más bien al revés. Lo más grande que puede ser es 9 menos cero. Entonces, lo más grande que puede ser 2 veces b menos d es 2 por 9, que es 18. ¿Ok? Entonces, eso es lo más grande que puede ser el pedacito este de acá, ¿verdad? Y entonces, eso es lo más grande y eso más otra cosa suma 92, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Entonces, 11 por A menos C más 2 por B menos D es 92. Entonces, 2 por B menos D es a lo sumo 18. Y entonces, ¿qué implica esto? Que 11 por A menos C, ¿verdad? O bueno, digamos, o si quieren podemos hacerlo así, ¿no? ¿Verdad? 92, que sería 11 por A menos C más 2 por B menos D. Esto es menor o igual que 11 por A menos C más 18, ¿verdad? Donde aquí usamos que esto es más pequeñito que esto de acá, ¿verdad? La desigualdad de esa que observamos aquí. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que 92 menos 18, ¿verdad? Es más pequeñito que 11 por A menos C. O sea, A menos C, ¿verdad? Este número aquí es 74, ¿verdad? Y entonces A menos C, ¿verdad? 74 entre 11 es menor o igual que A menos C, ¿verdad? Ahora uno dice, bueno, y yo no tengo una calculadora en el examen, ¿cómo sé cómo hacer eso? Bueno, 74 entre 11, no hace falta saberlo precisamente, pero eso es un poquito más que 6, ¿verdad? Porque 74 es más grande que 66 y es más pequeñito que 11, y es más pequeñito que 7. Entonces esto suele ser 6 punto algo, ahí, 6 punto lo que sea, ¿sí? Entonces A menos C es mayor o igual que 6 punto algo, ¿verdad? Pero A menos C
¿qué sabemos sobre A menos C? A menos C es un número entero, ¿verdad? A menos C es un número entero. Y entonces quiere decir que A menos C, bueno, es entero y, ¿verdad? Repitiendo la idea, y menor o igual que 9. Porque, o sea, lo más grande que puede ser es 9 menos 0. Y es par, ¿no? Y además es par. Digamos, ahí vamos a rematarlo. Pero digamos, de momento con esas cosas, lo que podríamos decir es que A menos C es o 7 u 8 o 9. ¿Ok? Y ahora, si hacemos el combo justamente con aquella observación, ¿verdad? Más A menos C par, entonces esto con esto nos dice que A menos C tendría que ser 8. Sí. Ok, que ¿por qué A menos C es par? Sí, claro. Vamos a ver. Vamos para atrás. Ok. Estamos en esta ecuación. 11 por A menos C más 2 por B menos D es igual a 92. Ok. 92 es un número par. Eso estamos todo bien, ¿verdad? 2 por B menos D es un número par. ¿Ok? Y entonces, para que algo más un número par me dé otro número par, ese algo tiene que ser un número par. Pero eso es 11 por algo. 11 es un número impar. Entonces, para que 11 por algo me dé un número par, el número por el que estoy multiplicando tiene que ser par, ¿verdad? Entonces, o sea, si A menos C fuera impar, me quedaría impar más par igual par, pero eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, A menos C tiene que ser un número, A menos C tiene que ser un número par, ¿verdad? Entonces, digamos, como que A menos C era par, digamos, tal vez, digamos, en el peor de los casos que uno no se hubiera dado cuenta de eso, bueno, uno se viene aquí y prueba, bueno, ¿qué pasa si A menos C es 7? ¿Qué pasa si A menos C es 8? ¿Qué pasa si A menos C es 9? Cuando pongan 7 y 9 se van a dar cuenta que no van a poder encontrar una solución porque van a estar dividiendo entre 2 un número impar. Entonces, digamos, en todo caso, ahí lo habrían descartado después, ¿verdad? Pero bueno, tal vez si uno puede ir un poquito adelante y decir, ah, claro, tal vez no puedo decir mucho, es una ecuación difícil de resolver, pero sé por lo menos que el número es par. Y bueno, esta otra observación, pues sí resultó fundamental porque nos dice que A menos C no puede ser pequeñito, ¿verdad? Si A menos C fuera pequeñito, todo el lado izquierdo, 11 por A menos C más 2 por B menos D, no podría ser tan grande como 92, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿verdad? Y entonces, la conclusión es que A menos C es 8. Y ahora ya una vez que tengamos que A menos C es 8, podríamos, ¿verdad? Tendríamos 11 por, ¿verdad? Teníamos 11 por A menos C más 2 por B menos D igual a 92. Esto aquí sería 88. Y entonces la conclusión es que 2 por B menos D sería 4. Y entonces B menos D es 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sabríamos sobre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería digamos, la edad de Rosa era 10 más, sí, 10 más A más B, ¿verdad? Y la edad de Valeria era 2 más C más D. La diferencia, ¿verdad? Sería Rosa más grande que Valeria, entonces sería Rosa menos Valeria, ¿verdad? Sería 10 más A más B menos 2 más C más D. Y entonces, esto nos daría, ¿verdad? 8 más A menos C, que es lo que sabíamos, más B menos D. Y eso nos daría entonces 8 más 8 más 2 igual 18. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, eh, digamos, inclusive con la solución que acabamos de hacer, ¿verdad? Podríamos, digamos, hasta aquí, ¿verdad? Se acaba, digamos, aquí se acaba tal vez el paso, no sé si hicimos paso 5, bueno, paso 5, pudimos encontrar entonces esta relación, ¿verdad? Fundamental y esta otra relación.
Y tal vez el paso 6 sería concluir, ¿verdad? Una vez que ya tenemos las edades y las hipótesis, y simplemente es como poner todo junto y obtener que la cosa es esto, ¿verdad? Intentemos con base, digamos, vean en qué vacilón, cómo, digamos, al final de la solución lo que encontramos fue eso, ¿verdad? A menos C es 8 y B menos D sería 2, ¿verdad? ¿Cuáles, cuáles podrían ser posibles combinaciones, ¿verdad? Una combinación, ¿verdad? Podría ser digamos, si A fuera 8 y C fuera 0, ¿ok? Vamos a ver qué hicimos en el último paso. El último paso de aquí, eh, ¿verdad? Las edades, sabíamos que era esto, ¿verdad? Eso es la suma de 1, 9, AB, y eso es la suma de 2, 0, CD, ¿verdad? 2 más 0 más C más D y 1 más 9 más A más B. La diferencia de las edades es simplemente restar 10 más A más B menos 2 más C más D. Y bueno, el 10 con el 2 lo restamos, nos queda 8. Y juntamos ahora lo que sabemos, que es A menos C, ¿verdad? Digamos, alguien antes dijo, es eh, decena menos decenas, unidades menos unidades. Bueno, aquí se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces quedaría 8 más A menos C más B menos D. Sabíamos que A menos C era 8 y que B menos D era 2. Entonces queda 8 más 8 más 2 y sumamos y queda 18. ¿Ok? Intentemos ver cuáles serían algunas posibilidades para pares de años de nacimiento. Entonces, digamos, si A fuera 8, C podría ser 0, ¿verdad? Y, digamos, aquí, ¿verdad? Podría ser que B fuera 2, ¿verdad? Y D fuera 0, ¿verdad? O sea, como o sea, que las personas hayan nacido en 1982 y en el año 2000. ¿Verdad? ¿Cuál sería el año en que se dieron cuenta? Se dieron cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta en el 2002, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en el 2002, eh, Valeria tenía 2 años, bueno, aprendió a sumar muy rápido, ¿verdad? Una muchacha bastante precoz, ¿verdad? Eh, y En Rosa tendría en el 2002, tendría 20 años, que es justamente 1 más 9 más 8 más 2. Es una posibilidad. Pudo haber sido también, por ejemplo, 3 y 1. ¿Verdad? Entonces esto habría sido 1983 y esto habría sido 2001. ¿Verdad? Y entonces el año en que se dieron cuenta sería el 2004. 2004, ¿verdad? Sí. Ok. O no sé, B igual 4 y D igual 2, entonces nos daría 1984 y 2002, ¿verdad? Esto nos da 2006. Y bueno, así podemos seguir, ¿verdad? De hecho, bueno, si seguimos el jueguito este con 8 y 0, podríamos obtener con 8 y 0, podríamos llegar hasta el caso en que B sea 9 y que D sea 7. ¿Verdad? Entonces aquí sería 1989 y 2007 y el año fue 2000, ¿qué sería? 2016, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, digamos, pueden ser todos estos años con esta posibilidad, ¿verdad? En el caso en que A y B sean 8 y 0. La otra posibilidad, o sea, entonces, los años en que se dieron cuenta son estos y vemos, por ejemplo, que todas esas diferencias vemos que todas las diferencias, ¿verdad? Son 18, ¿verdad? 2000 menos 1982, ¿verdad? Todo esto, ¿ok? Eh, en el segundo caso, por ejemplo, en que sean 9 y 1, ¿verdad? Entonces, yo creo que volvemos a tener lo mismo, ¿verdad? B y D B podría ser 2, D sería 0, y entonces empezaríamos en 1992. Aquí sería en 2010, ¿verdad? Y el año en que se dieron cuenta es 2013.
Y así seguimos, ¿verdad? Bueno, tal vez hagamos uno más, ¿verdad? B igual 3, D igual 1. Eso sería 1993 y 2011. El año sería 2015, ¿verdad? Cuando se dan cuenta. O si llegáramos hasta B igual 9 y D igual 7, ¿verdad? Sería el año de 1999. Eh, Aquí sería 2017 y el año en que se dan cuenta es el año 2027. Ok, entonces, al final sí digamos, esto era uno de los posibles casos, ¿verdad? Lo que decía, creo que era Ilcías, ¿verdad? Ese era un posible caso, pero digamos, ir a encontrar este otro no era tan fácil, ¿verdad? Usted había, creo que había sugerido 2016, ¿verdad? No es tan fácil haber encontrado que el que funcionaba no era 2016, sino 2017. Ok, Es que sí, y al final la diferencia me dio 17 en vez de claro, 18. exactamente, digamos, si no es posible. Ok, entonces, eh, eh, por ejemplo, este análisis, digamos, o sea, si contamos las soluciones, ¿verdad? Aquí habría nueve, aquí habría 8 posibles soluciones y en la anterior también, ¿verdad? Estas son 8 soluciones, ¿no? Entonces, digamos, en general, habían 16 posibles escenarios, todos dan lo mismo al final, ¿verdad? Pero no hay una única solución. Entonces, por ejemplo, preguntan en el chat que si en la prueba uno no hace todo el proceso, si uno pierde puntos. Depende, ¿verdad? O sea, si, digamos, si ustedes encontraron esto, ¿verdad? Si ustedes encuentran eso y no hacen las cosas, digamos, y sí concluyen el resultado, bueno, encuentran que A menos E es 8 y B menos D es 2 y entonces la diferencia es 18, todo bien, ¿verdad? No hace falta, digamos, o sea, si hacen esa argumentación, porque lo que ocupan para encontrar la diferencia es justamente la suma de estos números, ¿verdad? Eh, no hace falta, por ejemplo, el análisis de aquí para abajo. Digamos, aquí para abajo es como, digamos, estamos intentando ver cuáles eran las posibles combinaciones que se podían dar, pero, ¿verdad? Estamos viendo cuáles eran las posibles combinaciones que se podían dar, ¿verdad? Pero no es necesario para obtener, para completar la solución, ¿ok? Eh, Ahora, si uno no hubiera hecho todo lo anterior, por ejemplo, que uno llegue a que A menos C fuera 8 y que B menos C fuera 2, pero no concluye, por ejemplo, que la edad sería 18, muy posiblemente tendría bastantes puntos parciales de la solución, pero como no concluyó el resultado final, como no se obtuvo, digamos, la diferencia, que era lo que el ejercicio pedía, entonces posiblemente sí habría alguna deducción, ¿verdad? La deducción obviamente depende del equipo de revisores. Los equipos determinan criterios para revisar a todos, digamos, con una misma regla, ¿verdad? Y entonces determinan criterios y bueno, a veces los criterios pueden ser buena gente o pueden ser un poco groseros, ¿verdad? Eso depende de la persona que estará revisando. Puede ser que tal vez solamente porque le falte eso, tal vez le pueden quitar un punto de, no sé, de 10 o de lo que sea. Pero tal vez si la persona es un poco eh, enojona y tal vez le decide quitar 4 porque no da la respuesta final, ¿verdad? Eso va a depender de la persona que esté revisando, ¿verdad? Y entonces yo pensaría que lo sensato es, bueno, la parte difícil de la solución ya la hizo y lo que le faltaba era hacer la parte final. Yo quitaría, digamos, tal vez un punto, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí pasa, digamos, que a veces hay cosas que requieren un poquito eh, de justificación. Hay otras que son más o menos pasables, ¿verdad?
pero bueno, digamos, es un balance que uno mismo se da cuenta cuando está haciendo el examen, cuando uno está metiendo un golazo y cuando no está metiendo un golazo, ¿verdad? Ok, entonces eh, intentemos hacer la otra posibilidad eh, que era, digamos, intentemos hacer la otra posibilidad de, de cosas que fue lo que habían sugerido ustedes con el análisis de los años y toda la cosa, ¿verdad? No sé cómo nos va a ir con esa otra solución, pero intentemos hacerla para ver, ¿verdad? Y ver si podemos llegar a una solución alternativa, ¿verdad? Entonces, solución alternativa. Digamos, aquí tal vez no usamos mucho de teoría de números, pero sí había un poquitito en el sentido de que, ¿verdad? De que, bueno, digamos, lo primero fue básicamente una cuestión algebraica, ¿verdad? Plantear la notación desarrollada, juntarlo todo apropiadamente, ¿verdad? Y bueno, reducir un poquito la ecuación, ¿verdad? Tal vez donde interviene un poquito las cuestiones de que son números enteros y eso es aquí, ¿verdad? O sea, en el hecho ese de la paridad, de que si un par más un par tiene que dar un par, etcétera, ¿verdad? Ahí interviene un poquito. Hay un argumento, digamos, algebraico, que es esta desigualdad de aquí, ¿verdad? Que, que, que sugirieron, ¿verdad? Que ayuda a ver que A menos C no puede ser muy pequeñito y bueno, eso nos restringía las posibilidades. Podría ser, por ejemplo, digamos, tal vez en otros casos, que la respuesta no sea, o sea, que digamos, en este caso fuimos un poquito afortunados de tener 6 punto algo, ¿verdad? Pero pudo haber sucedido que la respuesta fuera 5 punto algo, entonces pudo haber, o sea, pudo haber abierto más posibilidades a que A menos C fuera 6 o que A menos C fuera 8. Entonces, bueno, habría que considerar también las dos situaciones por separado. Ok, vamos ahora a intentar hacer la otra solución que es, sugirieron ustedes, a ver cómo nos va con eso. Ok, entonces empezamos así, ¿verdad? La mayor suma de los dígitos de la fecha de Rosa es 1 más 9 más 9 más 9, que es 28. Ok, entonces el año, cuando se dan cuenta, eh, es a lo sumo, ¿verdad? O sea, como máximo, 1999 más 28, que es 2027. Ok, y entonces, ok, ¿verdad? Ahora eh, ¿qué más se podría decir, digamos, al respecto de, de esto, ¿verdad? Digamos, ustedes fueron los que habían sugerido, esto. Eh, digamos, tal vez, bueno, sabemos ya un límite para el año en que se dan cuenta. Esto no es algo que nos interese, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente podría ser útil, ¿verdad? Una cosa que podríamos intentar hacer es también cuál es la menor, cuál es la menor fecha en que Rosa pudo nacer, ¿verdad? Entonces, la menor fecha en la que Rosa pudo nacer, eh, mm, ¿verdad? Digamos, estamos en el 2000 en adelante, ¿sí? Entonces, Rosa, ¿verdad? Rosa no puede
nacer, digamos, y la mayor suma, dijimos que era 28. Entonces, Rosa no puede nacer en o no puede nacer antes, ¿verdad? De el 2000 menos 28. Esto sería 1972. ¿Ok? Entonces, digamos, esto era algo como lo que se sugería a alguien, ¿verdad? De descartar, descartar, descartar los primeros 10 años o los primeros 15 años o algo así, ¿verdad? Eh, Eso, digamos, descartar 10 o descartar 15 nos dejaría aún así con 90 o 85 casos, ¿verdad? Por considerar que sería un montón. En cambio, este análisis, que es un poquito más fino, nos reduce bastante las posibilidades, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno, bueno, ya aquí y digamos, igual falta, o sea, falta mucho trabajo, ¿verdad? Pero podríamos ir haciendo la lista, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno tiene mucha paciencia, digo, uno empieza y partamos hasta la mitad. Entonces, digamos, uno dice, bueno, 1972 el año de nacimiento, 1973 1974 1975, ¿verdad? Va con paciencia, digamos, no son tantos, pero 7, pero bueno, digamos 7, 8, etcétera. Entonces, digamos, si uno le suma a su edad, ¿verdad? Ahí sumaría 19, ¿verdad? 1 más 9 es 19. Esto nos da que el año es 1991, entonces no se puede. Esto sería, ahí sumaría 20, sería 1993, tampoco se puede. Esto sumaría 1995, tampoco. Esto sumaría 1997, tampoco se puede. Esto sumaría 1999, tampoco se puede. Y bueno, una posibilidad tal vez sería 1977. Vamos a ver. 1977 nos daría 10 más 14, 24, nos daría 2001. Es una posibilidad. Esto sería 2003, ¿verdad? Y así, bueno, así vamos, ¿verdad? Tal vez 1979, esto nos daría 2005, ¿verdad? Después 1980, por ejemplo, esto suma 18, entonces nos daría 1998, no se puede. 1981 nos daría 2000, 1982 nos daría 2002, y bueno, así seguimos, ¿verdad? Entonces, digamos, habría que hacer toda esta lista hasta, bueno, digamos, ahí con bastante paciencia, ¿verdad? Hasta llegar a 1999 y entonces ver cuál es el posible año en que se podría estar. Y eso, bueno, eso nos da una lista de posibilidades, eso nos da una lista de candidatos para nos da una lista de candidatos para las edades de nacimiento de Rosa, ¿verdad? Que sea un candidato no quiere decir que funcione, ¿verdad? De hecho, vamos a ver que no todos los candidatos funcionan, ¿verdad? Pero, o sea, de hecho, ¿verdad? Si contamos del 77 al 99, hay 23 números, creo, ¿verdad? 77 al 99 creo que hay 23 números. Y antes habíamos visto que había 16 soluciones. Entonces quiere decir que hay 7 de estos números que no funcionan. Son candidatos buenos, son candidatos razonables, pero no funcionan. ¿Ok? Y bueno, eso sería para Rosa. Habría que hacer lo mismo para Valeria, ¿verdad? Empezando en el 2000. Y bueno, uno sabe que llegan hasta el 2000, ¿verdad? Del 2000 sería entonces el 2022, el 2001 sería el 2004 y así sucesivamente hasta llegar finalmente al 2027, creo que dijimos, ¿verdad? Que esto sería, eh, bu- eh, bueno, el 2027, esto sería 2038. ¿Sí? Entonces esto queda descartado
Seguramente aquí para arriba se van a descartar unas cuantas también, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Entonces, a- al final hacemos una lista de candidatos de Rosa. Hacemos la lista de candidatos de Valeria, ¿verdad? Después hacemos, entonces eso es el paso, bueno, no sé si el paso uno, pero digamos el paso dos. Paso 3, habría que hacer el emparejamiento, ¿verdad? Todos los de Rosa con todos los de Valeria, ¿sí? Entonces yo hago todos los de Rosa, hago todos los de Valeria y, ¿verdad? Y finalmente me doy cuenta, ¿verdad? Darse cuenta que en todas las posibilidades, la diferencia siempre es 18, ¿ok? Entonces, digamos, esta era una solución, ¿verdad? Esto va más por el lado, digamos, lo que uno diría el lado algebraico, que el lado de la teoría de números, ¿verdad? Pero, pero bueno, digamos, es válido también. Eso es un poco salvaje, o sea, eso es un poco rudo, ocupa mucha determinación, ¿verdad? Como que uno dice, bueno, yo voy a ponerme a hacer los 30 casos y bueno, hay que ir haciendo, digamos, cuando uno hace cosas así como por fuerza bruta, eh, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces un error ya, o sea, digamos, si uno se equivoca justamente en la que le daba a uno la solución, uno puede perder el ejercicio, ¿verdad? Entonces, dado que el recurso es hacerlo así un poco salvajemente a lo a lo tractor, ¿verdad? Entonces, hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? Pero bueno, digamos, igual, ¿verdad? Habríamos llegado a las posibilidades, ¿verdad? Aquí con este 2000 llegamos a 2002. Aquí nos habríamos dado cuenta, por ejemplo, que este 1982 también nos daba 2002 y bueno, encontramos que una posible solución, la diferencia de edades es 18, ¿ok? Pero bueno, habría que ver que la misma diferencia de edades pasa con todos los demás casos, ¿ok? Entonces, esto sería la solución de este ejercicio, ¿verdad? Eh, Me parece que ese tipo de argumento, varias gente lo había hecho el año pasado, a mí se me había olvidado, de hecho, ¿verdad? Se me había olvidado un poquito, pero, digamos, ahorita que estábamos ahí repasándolo, sí me acordé, ¿verdad? Que había varias gente que había hecho esto durante el examen y, digamos, sí lo hizo bien. Digamos, hubo gente que sí hizo toda la lista con mucho cuidado, hizo la otra lista con mucho cuidado y hizo el emparejamiento y se dio cuenta de la respuesta. Entonces, ¿verdad? Son dos soluciones con espíritus muy diferentes, ¿verdad? Esta observación importante, ¿verdad? Digamos, darse cuenta de esto fue importante, por ejemplo, bueno, tanto, digamos, para ponerle un límite, digamos, eh, a la fecha de nacimiento de Valeria, o sea, ponerle un límite superior a la fecha de nacimiento de Valeria, como para ponerle un límite inferior a la fecha de nacimiento de Rosa, ¿verdad? Entonces, fue útil para las dos, ¿verdad? Porque si no, habría que hacer la lista de los 100 números y bueno, si uno hace esa lista de 100 números, lo puede hacer, pero es mucho más trabajo de la cuenta, ¿verdad? Si uno tiene 2 horas, si uno decide gastar las 2 horas en eso, lo puede hacer, ¿verdad? Pero tal vez no es la mejor inversión de tiempo que uno puede hacer. ¿Ok? Profe, Sí, y digamos, aunque uno use una respuesta como esta, alternativa, legalmente le deberían dar los puntos, ¿no? claro, por supuesto. Sí, no, no, o sea, digamos, o sea, o sea, solución es solución. O sea, eso sí es algo que tiene que quedar muy claro. No hay una única forma. O sea, a nosotros más bien nos alegra cuando alguien encuentra una solución que no es la que pensamos, porque justamente lo que dice, bueno, hay diversidad de formas de pensar y eso nos alegra mucho. Uno, como ya es un poco mayor, tal vez uno puede ver como ciertos caminos más fáciles, digamos, menos violentos, ¿verdad? Pero hay otros caminos alternativos que tal vez
dado el contexto de ustedes que son adolescentes, que están empezando en la matemática y eso, eh, 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 son cosas que a uno de momento tal vez se le escapan, ¿verdad? Y es bonito revisar porque entonces uno dice que no, que dicha que hay otras formas de pensar y de hacer las cosas, ¿verdad? Obviamente, las soluciones alternativas igualmente tienen que estar completas, ¿verdad? O sea, habría que ver, digamos, cuando o sea, digamos, digamos cuando sucede algo así, lo que uno hace como revisor es intentar definir criterios que sean más o menos comparables con el criterio establecido, ¿verdad? Eh, lo ideal sería haber visualizado con anterioridad todas las posibles soluciones, pero no siempre es posible, ¿verdad? Pero sí, o sea, digamos, si alguien hace esto, hace toda la lista completa, pues recibiría todos o sea, debería merecer todos los puntos. Sí. Ok, entonces, bueno, me gustaría que, bueno, no nos queda muchísimo tiempo, tal vez sí les agradecería si podemos tomar unos 10 minutitos debido al fallo técnico, ¿verdad? Tal vez estirarlo como hasta las 7:10, 7:15, si alguien se tiene que retirar, no hay ningún inconveniente, pero bueno, si podemos hacerlo para aprovechar ese espacio, eh, yo les agradecería mucho si me dan esa posibilidad. Eh, Les voy a compartir aquí en la pantalla otro ejercicio, ¿ok? Este ejercicio, este es el de Rosa y Valeria, este otro salió en la ronda 1 de la Olimpiada de este año, ¿verdad? Y bueno, pues tal vez va un poquito más en el espíritu del contenido de teoría de números eh, que, 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 que se evalúa en la competencia, ¿verdad? Entonces, Eh, Olcoma se organizó por primera vez en 1989 y en este año celebramos la edición número 35, ¿verdad? Decimos que la edición número n de Olcoma es amigable si el máximo divisor entre n y el año en que se realiza es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la edición 35 es amigable porque el máximo divisor común de 35 y 2023 es 7. 7 es mayor que 1, ¿verdad? Pero la edición, por ejemplo, la edición 15 no es amigable porque el máximo divisor común de 15 y 2003 es 1, ¿verdad? O sea, 15 es 3 por 5 y ni 3 ni 5 dividen a 2023. Entonces, la pregunta es, bueno, de las ediciones que han habido hasta el momento, ¿cuántas han sido amigables? ¿Ok? Entonces, voy a dejarle el enunciado un momento en la pantalla para que lo vayan leyendo. Voy a irlo copiando en la pizarra mientras tanto y ya nos ponemos a trabajar, ¿ok? Entonces, eh, ok, entonces, primera edición, menos 89, 35 edición, 2023. ¿Sí? Ok, voy a compartir la pizarra para, para mostrar el ejercicio. Ok, digamos, ese me parece que era tal vez el último o no, de los últimos, vamos a ver, eran de los últimos de la ronda 1, ¿verdad? O sea, es ya de los que va entrando como dentro de una dificultad, digamos, un poquito mayor. eh, ¿Verdad? Es ya más, uy, ¿qué pasó? Es un poquito más retadora y bueno, vamos a irlo trabajando poco a poco, ¿verdad? Para encaminarnos
hacia la solución. ¿Ok? Entonces, la adición n es amigable si el máximo divisor común de la adición con el año en que se realiza es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, bueno, una opción, ¿verdad? Digamos, opción 1, ¿verdad? Está hacerlo a fuerza bruta, ¿verdad? O sea, digamos, hacer uno por uno o sea, hacer uno por uno los 35 casos. Es un poquito salvaje eso, ¿verdad? Es un poquito salvaje porque, eh, porque son un montón de casos, ¿verdad? Entonces, a menos que uno, o sea, uno típicamente en la Olimpiada nunca le sobra el tiempo. Yo no recuerdo, digamos, que alguna Olimpiada me haya dado chance como de gastar media hora en un solo ejercicio, ¿verdad? Bueno, por lo menos no de marcar con X, ¿verdad? Y entonces, digamos, eso es una opción si uno estuviera estudiando solo en su casa, es una opción válida, ¿verdad? Pero tal vez no es la opción más sensata dado el contexto de la Olimpiada, ¿verdad? Entonces, se puede hacer, pero digamos que dejémoslo para otro momento, ¿ok? Intentemos, ¿verdad? Opción 2, hacerlo no por fuerza bruta, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál creen que es un primer paso que uno podría dar hacia la solución? O sea, eh, digamos, ¿qué se podría, digamos, eh, qué se podría, digamos, intentar hacer, ¿verdad? Con, con esto. O sea, digamos, en el enunciado, digamos, qué hipótesis sabemos, qué cosas intervienen. Digamos, antes, por ejemplo, en la solución del ejercicio anterior, vimos que era útil considerar los dígitos, ¿verdad? Porque intervenían dentro de las hipótesis del ejercicio, ¿verdad? Los dígitos 1, 9, A y B y 2, 0 y 6, D, ¿verdad? Digamos, era importante considerarlos porque intervenían dentro de las hipótesis. Aquí, en este caso, ¿qué cosas intervienen dentro de las hipótesis? Bueno, uno es el número de la edición, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen, es la edición número n, ¿verdad? ¿Qué otras cosas intervienen en la definición, por ejemplo, de que la edición sea amigable? Eh, ok, digamos, hay alguna sugerencia que dice ver los divisores de 2023, ¿verdad? 2023 es una posibilidad, ¿verdad? Pero, eh, bueno, la pregunta sería, ¿por qué en particular de 2023? Eh, ¿Verdad? Tal vez esperamos a que nos respondan por qué 2023. Eh, digamos, es una idea importante lo que sugiere Jonsi, ¿verdad? Ver unos divisores especiales ahí va a valer la pena, ¿verdad? Eh, ¿alguien quería decir algo? Sí. Los dos números tienen que tener el mismo máximo común divisor. O sea, Mi como Keiner, perdón, creo que lo escucho muy bajito. No sé si tal vez puede eh, hablar un poquito más duro o no sé si acercarse un poquito más al micrófono, tal vez. los dos tienen que tener el mismo máximo común divisor. Como por ejemplo 35 y 23 son divisibles entre 7. Entonces tendría que buscar del primero al 35 con cada año cuáles tienen el máximo común divisor. Perdón, viera que lo escucho súper súper bajito. No sé si soy solamente yo. Tengo aquí el Zoom con el máximo volumen y lo escucho súper, súper lejos, ¿verdad? O sea, así buscamos, ¿verdad? Que haya un divisor en común con el año, ¿verdad? Eso es más o menos lo que puedo escucharle. Algo de como de obtener los divisores, pero no puedo obtenerle bien, no puedo obtenerle bien, no podemos escucharle bien lo que está, lo otro que está diciendo, perdón. Si quiere puede enviarlo al chat y tal vez ahí le entendemos eh, mejor, ¿verdad? Profe. Sí, Bueno, es que yo creo que cuenta como bruta, más o menos, pero
Me recuerdo de esto, había hecho una tabla y bueno, primero Ajá. había descartado todos los primos, ¿verdad? Como Ok, por bueno, es una posibilidad. lógica pues, digamos, de la edición, ¿verdad? Porque de ahí iba a ser uno. Y en el, y digamos ahí después con reglas de divisibilidad. Se podría, sí, o sea, se podría hacer algo, o sea, digamos, intentemos dejar la tabla como último recurso, digamos, sí, sí es Sí, cierto, ¿verdad? Por ejemplo, que, o sea, si uno hace, ¿verdad? Si uno hace la tabla, uno dice, bueno, 1989 esto no, ¿verdad? Porque no comparten un divisor. 2 y 1990 sí, comparten el 2, ¿verdad? 3 y 1991, 4 y 1992 vuelven a compartir el 2, 5, 1993, 6, 7, ¿verdad? Pero es una lista larga, ¿verdad? Por lo menos si nos vamos dando cuenta de una cosa, ¿verdad? Que los números pares están, ¿verdad? O sea, está el 2, está el 4, va a estar el 6, ¿verdad? Porque las ediciones pares se van a ir haciendo en años pares. sí, sí, Entonces, así digamos, mismo. al menos habría eh, al menos habría como la mitad, sería del 2 al 34 habría 17, pero entonces al menos 17. Pero si no me equivoco, creo que las opciones empezaban como de 20 en adelante. Entonces, bueno, tenemos algunas, pero todavía falta otras por encontrar. Hay unas que sería fácil de descartar, ¿verdad? Tal vez 3 se descarta fácil, 5 se descarta fácil, 7 habría que ir a pensarlo un poquitillo, 9 habría que ir a ver un poquito, ¿verdad? Pero digamos, hay una cosa que podría ayudar mucho con esto, ¿verdad? Y se parece un poco a una sugerencia que tengo aquí en el chat de parte de Johan. Johan, eh, no sé si lo dice, ¿verdad? Pero vale mucho la pena entender qué relación hay entre el número de la edición y el año de la competencia, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre edición y el año, ¿verdad? Y entonces, si la edición uno es en 1989, ¿cuál va a ser la fórmula? Digamos, si yo tengo la edición N, ¿cuál va a ser la fórmula del año? ¿Verdad? La fórmula del año, digamos, hay un error que o sea, o lo que uno pensaría de primera entrada es que el año de la edición N, uno podría pensar que es 1989 más N, ¿verdad? O sea, como que empieza en 1989 y a partir de ahí le sumo N. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque uno empieza en 1989 con la edición uno. Entonces, no es como cuando uno nace, ¿verdad? Que uno nace en un año y hasta el año siguiente suma uno, ¿verdad? Como lo que hicimos antes con lo de Rosa y Valeria, sino que aquí habría que restarle uno, ¿verdad? Porque estamos empezando la primera edición en el año 89. No es que Olcoma nació con 0 años en el 89, sino que nació con 1 año en el 89. ¿Verdad? Entonces, este número es 1988 más n. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿verdad? Entonces la pregunta se vuelve, ¿cuándo, ¿verdad? Cuando el máximo divisor común de n y 1988 más n es mayor que 1. ¿Ok? Por lo menos ya eso se vuelve algo un poquito más concreto, ¿verdad? Eh, con las cosas. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué es un divisor? ¿Verdad? Digamos, o sea, si hubiera, voy a ponerlo en celeste tal vez. ¿Sí? Si hay un divisor en común de mayor que 1 en común, ¿verdad? Entonces, digamos, n sería, digamos, d por m minúscula, ¿verdad? Un divisor es un número que al multiplicar por otro me da el número y 1900,
88 más n es d por n, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo de esas dos cosas? De esto podría decir que, digamos, si lo resto, bueno, o podría decir que 1988 más d por m sería d por n, y entonces yo podría restar 1988 y esto lo factorizo como d por n menos m. ¿Qué diría esto? Que d es un divisor de 1988. ¿Ok? Si hubiera un divisor en común, tiene que ser un divisor de 1988, ¿verdad? Ahora intentemos ver lo otro, ¿verdad? O sea, digamos, un divisor común, o sea, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Digamos, el resumen es divisor común de n y 1988 más n es divisor de 1988. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos en la página anterior. Ahora intentemos ver lo otro. O sea, ver como el converso. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si hubiera un divisor en común de n y de 1988? ¿Verdad? Bueno, un divisor mayor que 1. ¿Verdad? Entonces, n sería d por, digamos igual, d por m y 1988 sería d por n. Y entonces eso diría que n más 1988 sería d por m más n, ¿verdad? Y entonces d también es divisor de n más 1988. Ok, entonces, si yo tengo un divisor original, o sea, si yo tengo un divisor común de este y este, tengo un divisor común de este. Pero también, si tengo un divisor de este y este, tengo un divisor común de este. Entonces, todo lo que tengo que ir a fijarme es cuando n tiene un divisor en común con 1988, ¿verdad? Sí, ¿sabe? Eso es suficiente, ¿verdad? Eh, digamos, aquí, digamos, la página esta me dice, bueno, si hubiera un divisor en común, tiene que ser alguno, pero no estoy seguro que cualquiera que sea un divisor de 1988 también va a funcionar. Lo que hicimos aquí con esto del converso es, sí, sí va a funcionar. Cualquier divisor común va a ser un divisor del otro. ¿Ok? Eh, ok, entonces ahora lo que toca, digamos, antes John sí sugirió los divisores del 2023, ¿verdad? Pero no eran los divisores del año en curso, o sea, del 2023, ¿verdad? Pero sí valdría ver cuáles son los divisores de 1988, ¿ok? Es más, inclusive, como ocupamos simplemente que haya un divisor en común, es suficiente que haya un divisor primo, ¿verdad? Entonces, 1988, ¿cómo lo podríamos factorizar? Bueno, lo primero es factorizar el 2, que está fácil, ¿verdad? 2 por 9, 994, si no me equivoco. Podemos volver a factorizar un 2, 2 a la 2, y nos queda 497, ¿verdad? Y bueno, 497 puede parecer difícil de factorizar, pero uno tal vez recuerda que 7 por 7 es 49, entonces esto es divisible entre 7. 2 a la 2 por 7, y esto nos daría 49 entre 7 es 7, y 7 entre 1 es, 7 entre 7 es 1. Entonces estos números, digamos, esto se factoriza como 2 por 7 por 71, ¿verdad? Ahora, 71 no es divisor de ningún número entre 1 y 35, ¿verdad? No es posible, ¿sí? Ahora ocupamos ver cuáles son de 2 y cuáles son de 7, ¿verdad? Eh, 2 tiene 17 divisores, perdón, 17 múltiplos, perdón, entre 1 y 35, ¿verdad? Serían 2, 4, 6, etcétera, hasta 34. ¿Ok? Y el 7 también. 7 tiene
tiene 5 múltiplos, ¿verdad? 5 múltiplos. ¿Verdad? Está el 7, el 14, 21, 22, perdón, 28 y 35, ¿verdad? Estos, por ejemplo, fueron los que habíamos encontrado antes, cuando hicimos la tablita, ¿verdad? Estos son los de antes, ¿verdad? Aquí había 17. El 35, por ejemplo, era el del ejemplo, ¿verdad? Este lo daban en el enunciado. Y entonces, bueno, entonces, ¿cuánto es la cantidad total? Y la cantidad total sería los dos sumados, pero hay que tener mucho cuidado porque uno no puede sumarlos porque hay gente repetida, ¿verdad? Si sumáramos 17 más 5, si sumamos 17 más 5, estaríamos contando dos veces el 14 y el 28, ¿verdad? Entonces hay que restarle estos dos números, o mejor dicho, si queremos a los 17 solamente le incluimos a estos tres nuevos, ¿verdad? Y por lo tanto la respuesta sería 20, ¿verdad? No sé las opciones cuáles eran, creo que las opciones eran 20, 22, 24 y 26, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, en este caso, lo que obtendríamos es esto, ¿verdad? Es un ejercicio digamos, tenía su nivel de complejidad, ¿verdad? Pero son cosas que ustedes son capaces de ir descubriendo por su cuenta. Siempre se puede hacer a fuerza bruta, o sea, ocupa mucha perseverancia y mucho carácter, pero se puede hacer, ¿verdad? Pero digamos, si hay pasos importantes que hay que irse dando cuenta. Por ejemplo, eso del número de la edición, ¿verdad? Es un paso necesario para la solución, ¿verdad? Haberse dado cuenta que el número de la edición es importante. Haberse dado cuenta, por ejemplo, que los números pares eran importantes. Si uno quiere ir a hacerlo ahí a pata, todo bien. O sea, es una posibilidad, pero va a tomar, va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo. Eh, entonces, bueno, pues esta otra posibilidad eh, eh, tal vez era un poquito más. eh, y bueno, pues eso era el ejercicio, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con, con la solución o con el ejercicio, algún paso que no haya quedado claro, la razón de la fórmula del año, por ejemplo. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ok. Eh, Eso, ok, sí, puedo explicar un poco de nuevo lo del divisor común. Sí, ok, entonces lo que quisimos decir aquí es que el máximo divisor común entre este número y, bueno, digamos mejor dicho, si hay un divisor común entre n y 1988 más n, también es un divisor común entre n y 1988 solito. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, empezamos viendo que si hay un divisor común entre estos dos, entonces podemos restarlos, ¿verdad? Y obtenemos esta relación de acá, ¿verdad? O sea, si hubiera un divisor común entre n y 1988 más n, si yo resto, encuentro un divisor de 1988. ¿Ok? Ahora lo que me gustaría, ¿verdad? Entonces, un divisor en común tiene que ser un divisor de 1988. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es si un divisor del número y de 1988 también va a ser un divisor común de 1988 más n, o sea, del año de la edición, ¿verdad? Y entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo aquí cuando nos referimos al converso, ¿verdad? Digamos, antes dijimos, por ejemplo, si llueve, la calle se moja, ¿verdad? El converso sería, si la calle se moja,
fue porque llovió. O si la calle está mojada, es porque llovió. El converso no necesariamente es cierto, ¿verdad? La calle puede estar mojada y puede ser que no fuera porque lloviera, sino porque alguien sacó la manguera y se puso a mojar la calle. Entonces, el converso no siempre es cierto. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De hecho, es a veces como un fallo lógico que uno ve bastante cotidianamente, ¿verdad? Pero en este caso resulta que sí es cierto, ¿verdad? En este caso nos gustaría ver, eh, digamos, por ejemplo, con esta parte de aquí, ¿verdad? Si hubiera un divisor común, tiene que ser un divisor de 1988. Entonces uno va y hace la lista de 1998, de 1988 y dice, bueno, los candidatos podrían ser, el divisor común podría ser 2 o podría ser 7, ¿verdad? Pero en principio solamente serían candidatos. Cuando hacemos el converso, lo que estamos diciendo es, bueno, si hubiera un divisor en común del número y 1988, entonces va a funcionar. O sea, el 2 y el 7 no solamente son candidatos, sino que son candidatos que funcionan. ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si el número divide a n y divide a 1988? Y yo puedo hacer esta suma y encuentro que en efecto también divide al año de la edición. Entonces, no solamente son candidatos, sino que son candidatos que funcionan, ¿verdad? Digamos, antes encontramos, si un número funciona, debería ser divisor de 1988. Ahora lo que estamos encontrando es, si es divisor de 1988, entonces es una edición amigable, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos con este converso. Y entonces ya podemos concentrarnos, en vez de pensar en lo que pasa con la edición y el año es que las dos se van moviendo, ¿verdad? 1, 1989, 2, 1993, 1991, o sea, se van moviendo simultáneamente. Al hacer esta reducción, digamos, solamente nos quedamos con el número de la edición y con 1988. 1988 está quieto, entonces es mucho más fácil hacer el análisis porque no se están moviendo los dos a la vez, sino que solamente se va moviendo uno. Podemos factorizar el 1988 y eso es justamente lo que hacemos, ¿verdad? Para encontrar que el divisor común tendría que ser tanto 2, o sea, tanto el 2 funciona como el 7, ¿verdad? Digamos, aquí en esta lista, por ejemplo, no lo hicimos, ¿verdad? Dejamos aquí esto pelado, ¿verdad? Pero 1995 debería ser 7 por algo, ¿verdad? De hecho, bueno, si 1988 es 7 por 4 por 71, esto debería ser 7 por otra cosa, 7 por 4 por 4 por 71 más 1. 4 por 71 es 284, entonces esto debe ser 285. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues sí, o sea, digamos, encontramos que el 7 era un candidato, pero justamente el converso nos dice, no, el candidato sí cumple lo que va a prometer. Y entonces, encontramos que este 7 al principio era un solo candidato, pero es suficiente que sea un candidato para que funcione, ¿verdad? En la edición 71, o sea, dentro de 36 años, también va a haber un número nuevo, pero bueno, de momento no. ¿Ok? De por qué considerar el divisor común. Sí, ok, perfecto. Eh, bueno, ya nos extendimos un poquito de la hora, más bien, muchas gracias a ustedes por haberse quedado eh, este rato adicional. Me disculpo por los fallos técnicos, ahí nos costó un poquito entrar a la sesión, pero bueno, muchas gracias, buenas noches, espero que la clase les haya sido de utilidad, muchos éxitos en la segunda eliminatoria y que sigan aprovechando el resto de las clases. Buenas tardes.